Nosotros hemos registrado y de hecho hemos ido a mirar en las casas de cambio, tuvimos algunos reportes de Santa Cruz, sede de gobierno, a ver, para compartir con los economistas aquí en La Razón y con usted también esta nota de Daniel Gutiérrez. Bolivia enfrenta un escenario económico complejo marcado por la volatilidad del dólar. Tras alcanzar un pico histórico de 15 bolivianos, la moneda estadounidense ha mostrado fluctuaciones significativas en la última semana. Un sondeo de La Razón en el centro y la zona sur de La Paz reveló que la pasada semana los precios del dólar oscilaban entre 13.50 y 14 bolivianos. Esta tendencia fue similar a la reportada por otros medios de comunicación que indicaron variaciones entre 12 bolivianos y 13.50. Sin embargo, otra red televisiva informó que el dólar llegó a cotizarse a tan solo 8 bolivianos en algunas partes de La Paz. En ciudades como Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, la moneda extranjera mostró diferencias notables. En Cochabamba se cotizaba en 10 bolivianos, en Tarija a 13 bolivianos y en Santa Cruz variaba entre 12.80 y 13.50. Este panorama refleja la tensión en el mercado cambiario, influenciada por factores como la disminución de reservas internacionales, caída en la producción de gas y la inestabilidad política y económica del país. Gracias a Andrea Condori y a Daniel Gutiérrez por este informe. Nos sirve para comenzar con el dólar. Sube, baja. Yo misma he ido desde que Armando Ortuño dijo acá en una mesa de economistas que no podíamos, y de economías también, que no podíamos culparnos por proteger nuestros bolivianos, que no hay problema en ir a refugiarse en el dólar. Pero ahora digo, caray, el dólar sube, baja. ¿Qué dirán los que lo compraron corriendo a 15 o un poco más y ahora se habla de 12, subir, bajar? ¿Qué se llama esto? ¿A qué responde? ¿Tiene una cercanía con el discurso del presidente Arce el 6 de agosto? Y sube y baja, ¿y qué implica para nosotros? Para mí mucha incertidumbre. ¿Para ustedes? Bueno, si me permites comenzar. Justo cuando cerrábamos la última mesa y el tiempo no daba, Jaime hacía un comentario final y decía que, claro, no importaba que el precio suba, lo importante es que el mercado todavía podía funcionar, ¿no? a ese tipo de cambio. En realidad lo que hemos visto es que la especulación tiene su límite. Hemos llegado al punto en el cual ya los agentes no están dispuestos a comprar dólares a un precio por arriba de 15. Ese es el techo de la especulación. Esto en economía se llama una sobrereacción del tipo de cambio, ¿no? Overshooting, le decimos, que ocurre cuando se produce un proceso de escalada del tipo de cambio, ¿no? Hace cerca de 2 meses, la última semana de junio, cuando hay el intento de toma en la Plaza Murillo, todavía el dólar estaba en 8.50, cerca de 9, y comienza a subir de manera sistemática, ¿no? Sí, es verdad. Claro, entonces lo que ha ocurrido es que en el tiempo el especulador ha comenzado a darse cuenta en esta última que podía ganar más en la medida que iba generando más escasez. Pero la última semana ya el dólar desaparece, porque claramente ya no había quien pueda comprar a ese precio, ¿no? Y eso lo que ha provocado es un retroceso del mercado especulativo. No resuelve el problema. Este es digamos, yo digo, un respiro que tiene el gobierno, yo diría de unas 2, 3, 4 semanas hasta que comience un aumento real de demanda de dólares por el tema transaccional, porque fin de año aumentan las compras para las fiestas de fin de año. Pero estamos lejos de fin de año. Pero necesitas ya compras, casi exactamente, con 6 meses asegurar tu mercadería. Y más ahora en el contexto de escasez. Entonces va a haber un aumento de demanda real de dólares por el tema transaccional, fin de mes. ¿Pero hay escasez de dólares? Claro, la escasez se mide por el incremento del tipo de cambio paralelo. Ese es el termómetro que nos dice cuán escaso es la divisa en el país. Lo digo porque pasa por una casa de cambios y me han dicho hay dólares. Y yo le dije, ¿cuánto? ¿Euros? Hay. ¿Cuánto? 700 euros. ¿Dólares? Hay. ¿Cuánto? Hay. Entonces dije, $1.000.000. Ahora no, pero para mañana sí. No sé si me vio la cara. Y ahí yo me pregunté, ¿hay? No hay. Ahora cuando el dólar comienza a bajar, claro, en otra casa de cambio dicen, sí está a 8, pero no tengo, va a disculpar, ¿no? ¿Qué dice? Yo creo que un factor interesante ha sido el anuncio del presidente el 6 de agosto del uso de criptomonedas, ¿no? Porque podría bajar la presión sobre el dólar físico, o sea, el papel, ¿no? El billete. Y muchos comerciantes justamente que ya están preparando sus compras para fin de año,
podrían imaginar formas distintas de realizar sus pagos en el extranjero. Ahorita eso es lo que está como tensionando. Incluso si tú vas a la casa de cambio y compras tus dólares, tienes mucha dificultad para sacarlos y pagar tu mercadería que quieres importar, ¿no? Entonces, no te resuelve mucho ir a la casa de cambio y tener físicamente tus dólares, ¿no? Creo que lo de las criptomonedas, hay mucha especulación detrás, conocemos muy poco sobre el tema, pero el presidente ya lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? Como la posibilidad de que no necesites los dólares físicos, y eso puede ser que haya sido un incentivo para la bajada brusca del precio del dólar que se había disparado, ¿no? Ahora estamos viviendo en una franja muy especulativa, ¿no? Entre 8, 12, luego a 15, luego... y yo creo que también tiene que ver porque los bancos están teniendo políticas casi día a día. Un día te dicen que te pueden dar $100, al otro día te dicen hemos tenido una remesa de dólares, usted puede sacar $1,000. Es decir, hay también ahí mucho juego, diría yo, de la banca, y yo podría sospechar también que ellos son parte de un proceso especulativo. Que lo dijo Omar en su momento, la especulación está en la calle, y las hormiguitas como yo que vamos a querer comprar $100, también presionamos y nos sumamos a estas olas. Alberto, ¿de acuerdo con todo esto? Bueno, a ver, yo lo que veo es que había una expectativa de devaluación. O sea, hubo mucha gente que dice el 6 de agosto el presidente va a lanzar la devaluación del dólar, y o del boliviano más bien. Y en ese momento creo que ha empezado a especular, porque todo el mundo va y especula esperando que, si se va a hacer la devaluación, preservar su poder adquisitivo guardándose un medio. Ahora, lo que ocurrió es que no vino la devaluación, y más bien sí, se habló de las criptomonedas, y de alguna manera el mensaje, si bien yo considero que no fue completo y hay muchos puntos a medias, en este caso del dólar, pues dio tranquilidad, y la gente al día siguiente ya fue otra vez a cambiar, y estoy hablando de la gente común y silvestre como nosotros, ¿no? Que puede tener algo de bolivianos y quiere ahorrarse pues un tanto porque vive de su sueldo, está en esa posibilidad de perder algo de su poder adquisitivo y se preocupa. Y entonces al día siguiente volvió a bajar, y posiblemente esté oscilando ahora, que muestra la volatilidad, o sea, esa subida y bajada es propio de situaciones como la que vivimos, ¿no? Una situación relativamente incierta, y lo que se esperaría entonces es que, esperemos que se estabilice pues alrededor de 11 y 12, pero tampoco va a ser por mucho tiempo, salvo que se lance una medida. Y yo la verdad que lo que he estado hablando es que este es un momento propicio para hacer un bolsín, o sea, que el Estado a través del Banco Central lance un bolsín donde pues en realidad es una especie de subasta de una cierta cantidad de dólares con una activa participación del Estado para lograr estabilizar el tipo de cambio. Pregunta de sus vidas privadas. Alberto, ¿compras dólares? ¿Proteges tus bolivianos comprando dólares? Sí, además de que mi hija se iba de viaje y tenía que comprar sí o sí, digamos, ¿no? Entonces sí te refugias en el dólar. Sí, claro. Y en el euro también. ¿Y en el euro también? También. ¿Qué prefieres, refugiarte en el dólar, en el euro, y por qué? Bueno, la verdad que el dólar casi es a ciegas, ¿no? Tú sabes que el dólar viene a ser un gran refugio, pero a pesar que el tipo de cambio es de 0,92, o sea, tú recibes 0,92 euros por un dólar. O sea, si ves eso, parecería que está muy abajo, ¿no? En algún momento el euro pudo estar por encima de 1. Pero esas son las dos monedas que van a mostrar sus variaciones. Jaime Dum decía en una entrevista posterior a la mesa, mitad y mitad, bolivianos y dólares, de manera que si sube uno, se va al otro, el otro. ¿No, Lourdes? ¿Cómo? No, yo ¿Dónde te refugias? En el oro. Cuando hay grandes movimientos, guerras, mucha incertidumbre global, el oro se dispara, ¿no?
Y eso estamos viviéndolo ahora con el incremento justamente de nuestras exportaciones de oro, ¿no? Y lo que te dice es que la gente en el mundo está tratando de refugiar esta inestabilidad de la moneda, porque está ocurriendo en muchos países que no hay dólares, ¿no? De que hay la especulación, y pareciera ser que las economías como la India, como la China, se está refugiando en el oro, ¿no? Lo cual también lo recibimos como un impacto económico, ¿no? Bien por los cooperativistas, pero mal por nuestro medio ambiente. Los costos ambientales que ahorita estamos pagando por este boom del oro en términos del ahorro de la gente, significa que estamos hipotecando nuestro futuro. ¿Para qué me habrá hablado de oro, Lourdes? Que ya estoy mirando su collar y sus aretes. En lo individual, ¿sí? ¿Te animas a comprar oro? Las mujeres guardamos oro. Tú sabes que se han hecho varios estudios en que las mujeres en la India, por ejemplo, disimulan sus ahorros a partir de las joyas, porque no tienen, los esposos no sospechan, creen que es un tema, no sé, pues de vanidad, por ejemplo. Pero si tú tienes cualquier problema económico, lo primero que puedes monetizar, tanto como préstamo como por venta rápida, es el oro. Son las joyas, ¿no? Y eso, muchas mujeres economistas han hecho estudios de cómo las joyas, en el caso específico de las mujeres, se vuelve una forma de ahorro que está protegida de la vista del marido, que de repente si guardamos dólares nos los quitan. Claro. Y yo, sonsamente dedicada a la plata, porque me encantan las joyas de plata, pero después de esta mesa creo que voy a empezar mi proceso dorado, ¿no? Omar, ¿dónde te refugias? Bueno, yo en mi casa, porque en realidad el único activo de refugio que tengo es en realidad mi departamento, porque yo no estoy descalzado en monedas, pero tengo en realidad un crédito en moneda nacional, entonces mi ahorro va a amortizar la deuda, ¿no? O sea que, como ya nos había dicho Horst, es un buen momento para endeudarse en bolivianos. ¿Te endeudas en bolivianos? Me he endeudado en bolivianos. Bueno, una gran mayoría de bolivianos ha aprovechado este ciclo de, digamos, de incremento de lo que es el crédito de vivienda social, el crédito productivo. Entonces, yo creo que se ha dado, digamos, las condiciones, ¿no? Hoy ya la banca ha reducido estos canales, ha ido de alguna forma también limitando, pero entrando un poco al debate, porque claro, a ver, en principio, el primer problema que hoy tiene la economía boliviana es encontrar este activo de refugio alternativo al dólar. Porque si hubiera un activo alternativo al dólar, los bolivianos no iríamos y estaríamos especulando con el dólar, comprando dólares cuando no los hay, ¿no? O no los hay, ahí te decía, la escasez es relativa. En realidad, no los hay al precio que tú quieres, pero los hay a un precio más alto. Entonces, los hay. Lo que hay que ver es que este tema, por ejemplo, de las criptomonedas que comentaba muy bien Lourdes, me parece interesante que, bueno, se haya de alguna forma el gobierno abierto los ojos al tema de las criptomonedas, pero desde mi punto de vista, yo no hubiera ido por el lado de la liberalización de las criptomonedas, ¿no? En realidad, creo que si algo podría haber sido interesante, y creo que recién ahora lo están poniendo a pensar, y lo hemos comentado aquí también en tu programa, es que se crea una criptomoneda por el Banco Central, es decir, una moneda virtual emitida por el Banco Central de Bolivia, respaldada en algún commodity como es el litio, como es el oro, porque claramente Bolivia no es que no tiene la capacidad en el tiempo de poder sostener una moneda fuerte, el problema es que no está el mecanismo, el diseño que permita recuperar la confiabilidad de la población, porque hoy ese es un problema. Si uno busca dólares es porque no se siente seguro con el boliviano. Entonces, yo creo que parte un poco de pensar en crear una moneda digital emitida por el Banco Central como una alternativa de refugio para los bolivianos. Luego, también lo ha comentado Lourdes, porque me parece importante, es que los bolivianos no estamos acostumbrados al tema de la fluctuabilidad de la moneda, ¿no? Y pareciera que ver un día que el boliviano está el dólar 9 boliviano sube a 12, baja a 15, entonces fuera algo, se va moviendo, fuera, digamos, algo como que, digamos, anormal. Es que hemos estado con el 6.96 durante
mucho tiempo. Exactamente, entonces hay que aprender a flotar, ¿no? Y ahí un poco entrando la idea de Alberto, que Alberto dice, claro, podemos, digamos, resucitar al bolsillo, que era un mecanismo que ha funcionado. Yo creo que muy poco tiempo, habría que hacer un análisis más profundo, pero ahí el gran problema, creo que Alberto, está en el tema de que hoy el Banco Central no tiene los dólares para poder inyectar al bolsillo, porque, o sea, está bien, el mecanismo podría eventualmente dar, porque hay que reducir esa volatilidad, comparto bien esa idea con Alberto, pero el problema es cómo generas esos dólares, quién los va a proveer, ¿no? Y es ahí donde yo creo que el gobierno en realidad tiene que encontrar algún mecanismo, aprovechando estas reuniones que va a tener con el sector privado, para que los dólares que se están generando en el extranjero por las exportaciones vuelvan al país, porque se tiene que transparentar el mercado de divisas. Eso es lo que en este momento creo que ayudaría mucho a reducir la especulación. Hablando de estas reuniones, gracias por el tránsito a este tema, estas reuniones, diálogo por la economía, ha anunciado el presidente con sectores sociales y empresarios privados. Hay diálogo nacional por la economía y producción. Es bueno que haya esta apertura y triangulación entre la empresa privada, el mundo de los trabajadores, de las trabajadoras, de distintos gremios. La pregunta es, ¿qué tono tiene que tener este diálogo para que no se saque la fotito, un par de titulares y volvamos a lo mismo? Y realmente tengamos una empresa privada que actúe de manera diferente, que se lleve mejor con el gobierno. He escuchado muchísimo que los empresarios dejan sus dólares afuera y no los traen, y aquí venían, ¿se acuerdan ustedes de estas medidas que facilitaban un poco los procesos para los empresarios? ¿Será que ya estamos entrando a un nuevo momento de diálogo con los privados, Alberto? Yo esperaría que sí, y la verdad que yo creo que sería oportuno que se dé eso, ¿no? Porque me parece a mí que ha habido una negligencia respecto al sector privado y de darle un lugar que puede ocupar en toda la economía. Y este es un buen momento. Ahora, fíjate que cuando hablamos de escasez de dólares, no queda la menor duda que hay una escasez de dólares. Y más aún cuando la gente en algún momento fue a sacar los dólares que posiblemente solo eran un registro en el banco. O sea, nunca lo depositó en físico, sino le abrieron una cuenta en dólares y dijo, bueno, igual yo tengo que recuperar esos dólares. Y eso generó, pues es parte de esta situación que vivimos. Pero luego, el titular de la razón a mí me hace pensar en algo, y que teníamos también un dibujo de las cadenas, ¿no? Sí. Y no son cadenas de oro precisamente, sino estas cadenas del contrabando. Estas cadenas de contrabando. ¿Vos te imaginas contrabandear gasolina, diésel, qué sé yo, en botellitas o qué sé yo, en tu bolsillo? No. Aquí salen en cisternas, o sea, todo el mundo las ve pasar a las cisternas de ida y de vuelta, y bueno, aquí hay cadenas que bien podría el gobierno tratar de suprimirlas, y te aseguro que podríamos ahorrar esos 600 millones de lo que ahora significa. Estamos hablando de 2.000 millones de subvención. Entonces, esos son aspectos que creo que va a tocar el sector privado, va a decir, bueno, esto hay que controlarlo, porque en este sector privado que está yendo no están los contrabandistas precisamente, ¿no? Bueno, y el otro aspecto que creo que es muy importante, siempre se piensa, bueno, que traigan los dólares los exportadores. Bueno, sí, claro, pero ¿qué condiciones tenemos para eso? Ahora, se podría hacer dentro de la línea que menciona Omar, no sé si hasta qué punto tal vez un desarrollo de una cripto nacional, pero lo que sí se puede hacer es una facilitación del manejo de estas criptos respecto a la banca nacional, y que se permita que los exportadores pues hagan cambios para obtener sus dólares porque los bolivianos, porque necesitan aquí bolivianos, y a la vez puedan hacer digamos un intercambio mediatizado por la banca, y puede ser también por plataformas virtuales en favor de los importadores. Esta es la charla que yo esperaría salga, porque puede ayudar no a solucionar el problema del dólar, que supone más exportaciones, pero sí a aliviar la presión que existe en este momento sobre el tipo de cambio.
Yo creo que lo que necesitamos es como señales muy claras de operativizar todo este diálogo, ¿no? Voy a tomar solo el ejemplo de las criptomonedas. O sea, si al día siguiente ya no tenías claridad de cómo podías operar, incluso pedagogizar el uso de criptomonedas, eso se queda en el aire. Es lo que nos ha pasado con los yens. Supuestamente nuestro comercio con China, que es muy fuerte, iba a bajar la presión sobre el dólar, porque el Banco de la Unión iba a tener yens y tú ibas a poder pagar a tus proveedores en China con yuanes. Yuanes. Y no pasó nada. O sea, no había esa operatividad de un plan concreto. Yo creo que los empresarios, sobre todo voy a imaginar a los empresarios solleros, que son a quienes más se cree que tienen los dólares afuera, tienen una agenda muy concreta y muy clara de negociación, ¿no? Quieren asegurar el uso de transgénicos, lo vamos a decir así, quieren liberar todas las exportaciones, quieren mejorar los trámites, ellos tienen ya una agenda. De hecho, han estado calentando motores, y yo los sigo mucho en prensa, diciendo, ha sido una pésima campaña de invierno, estamos perdidos, más bien lo que necesitamos es créditos para poder encarar la campaña de verano. Ellos ya están preparando el ambiente, victimizándose, ¿no? Es decir, no estamos en nuestro mejor momento, más bien el Estado nos tiene que apoyar para seguir exportando soya, ¿no? Pero lo que no veo es detrás todo un equipo que esté trabajando un plan concreto, una oferta concreta para sentarse a la mesa con los empresarios. Ya se sabe qué es lo que van a pedir, qué estamos dispuestos a dar para que realmente ellos transparenten su comercio internacional. Esto me lleva a la segunda pregunta en esta mesa, que es: en medio de esta incertidumbre en la economía hay elementos que nos causan incertidumbre, escasez de dólares, dónde nos refugiamos, la pérdida de valor de nuestros bolivianos, hidrocarburos, contrabando. Todo esto nos lleva a la otra pregunta: ¿a quiénes les va bien? ¿A quiénes les va bien en la economía? ¿Quiénes siempre ganan? Los banqueros, escucho siempre. Habrá otros sectores, los cooperativistas, en fin. Voy a dar la vuelta a la página con una información que nos llega desde Palestina, mientras nosotros estamos buscando dólares, euros y oro, en el caso de Lourdes y mío a partir de hoy. En el otro lado, palestinos huyen de nueva operación israelí en el sur de Gaza. Y luego nos vamos otra vez a la economía boliviana. ¿A quién le va bien? Es la pregunta, después de esta noticia. Cientos de palestinos huyeron el domingo de los barrios del norte de Han Yunis. El ejército de Israel llamó a los habitantes de la zona de Al-Hala a evacuar el área, donde prepara nuevas operaciones. Todas las torres de Hamad han sido evacuadas y no sabemos a dónde ir. Y no saber a dónde ir no es fácil, ya que no tenemos ni idea de si el lugar donde iremos a parar estará bien. No sabemos si iremos a una casa, a una tienda de campaña o a una escuela. El director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos afirmó que solo en los últimos días más de 75.000 personas han sido desplazadas en el suroeste de la Franja de Gaza. Estamos cansados de ser desplazados 50 veces. Encuentren soluciones para nosotros. ¿Dónde están los árabes? Israel afirma que pretende acabar con la presencia de combatientes de Hamas de Han Yunis, que ya han sido blanco de varias ofensivas de envergadura. De hecho, las tropas israelíes regresan periódicamente a zonas de las que se habían retirado ante el resurgimiento de unidades del movimiento islamista. Esto pasa en el otro lado del mundo. Volvemos a estas preguntas sobre la economía, sobre nuestras confianzas y estabilidades. ¿Cómo estamos? Y luego haré la otra pregunta: ¿a quién le va mal? Pero ¿a quién le va bien ahora en el país? ¿Banqueros, cooperativistas, los que extraen oro? ¿A quién les va bien? ¿A la empresa privada? Sin la menor duda, los banqueros les va divino, ¿no? El anteaño pasado... ¿Por qué? ¿Por qué, Alberto? ¿Por qué les va bien? Bueno, a ver, hay una forma de ver, siempre dicen que el banquero nunca pierde, ¿no es cierto? Pero yo creo que uno de los aspectos que se han dado en los últimos años
en la economía boliviana es precisamente el auge de las materias primas. O sea, hasta el año 14 teníamos un gran auge. Y ese gran auge, ¿qué significó? Un gran flujo de dólares y por lo tanto también una demanda de más bolivianos y demanda de crédito. Fíjate tú, al punto se llega que los créditos que se daban en dólares, se pone una reserva, se les exige a la banca cuando recibían depósitos en dólares, estaban cerca pues del 65% de reserva, obligados a poner eso. Ahora esto ha caído considerablemente para que se facilite la situación de los dólares. Pero si a alguien le llegó los dólares, los dineros de todo el proceso de auge, ha sido a la banca. Y lo bueno, digamos, de eso es que todavía tenemos nosotros una banca sólida. Uno puede pensar, bueno, pero eso, ¿qué tiene que ver con el socialismo del siglo XXI? Pues lo que tiene que ver es que incluso ese socialismo necesita de una banca capitalista sólida. Nos guste o no, es así como funciona. Ahora, los otros sectores, y tú mencionabas un sector que es de los cooperativistas. Y a mí el fin de semana alguien me mencionaba, me dice, es que hay cooperativistas buenos y malos, ¿no? Y digo, bueno, no sé, todavía me falta tiempo para conocer a los buenos. Lo que yo veo es que es una explotación increíble, porque cuando tú observas, el año 22 tuvimos el mayor monto de exportación de Bolivia, incluso más del año 14, que fue el otro récord de exportación. Superamos los 13.500.000 de exportaciones, o sea, fue el gran récord. Pero, y ahí, metido en eso, había algo así como 3.500 millones que se fueron a la India de exportación. Precisamente por esta razón que tú dices que y hay además unas fiestas y no sé qué que están vinculados a las joyas. Bueno, pero el año, eso fue el 22, el 23, nosotros ya no tuvimos, hubo cierta venta se habla de cerca de 50 o 60 millones, 60 toneladas de oro exportadas, pero esa venta ya no se tradujo en un flujo de dólares que de alguna manera podía mostrarse. Tampoco el 22, el 23 que bajó el monto de exportación, bueno, menos todavía. Y ahora el año 24, el Banco Central tratando de comprar dólares. Ahora, entonces, ¿quién se beneficia en eso? Sin duda, los que están explotando minerales, particularmente el oro. Yo tal vez aclararía de que tenemos una mirada poco transparente sobre cómo funciona la cooperativa minera, ¿no? Y en realidad hay grandes capitales poco transparentes que están invirtiendo en la minería. Estamos hablando chinos, colombianos, peruanos, que ya denominan 80-20 el modelo boliviano. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes una cuadrilla, tú te apropias del 20% y el 80% lo pone quien invierte en la maquinaria para la extracción del oro, ¿no? Entonces, esos capitales están saliendo, ¿no? Los cooperativistas mineros también refugiaban justamente sus ganancias en la construcción, ¿no? Y parte del boom que hemos tenido de la construcción en los últimos años tiene que ver con un ahorro de los cooperativistas mineros, pero ahora ya no necesariamente lo están haciendo capitales así. De cooperativistas en la construcción. Sí, mucha compra de bienes inmuebles, una forma de ahorro e incluso de ascenso social. Estábamos viendo... Es un buen refugio también, un buen refugio. Comprar un bien inmueble. Claro, ¿no? que sí. Pero lo que yo creo que tenemos que también desromantizar y desmistificar la idea de la cooperativa y entender bien qué hay detrás de eso, porque el concepto cooperativo es muy social, es una distribución muy equitativa, ¿no? Pero la realidad nos dice de que ahorita los grandes empresarios mineros en realidad son capitales oscuros que están invirtiendo en la minería y que no se sabe bien hacia dónde está saliendo ese flujo, ¿no? Y yo diría que hay otros ganadores con los que tenemos que... ¿La banca la pones encima, al lado de los cooperativistas? Creo que los conozco menos a los de la banca, conozco un poco mejor a los cooperativistas mineros, justo porque hemos estado en el lugar donde trabajo haciendo varias investigaciones sobre el tema,
Y yo creo que los soyeros también tenemos que comenzar, oleaginosas en general, yo diría, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, un flujo muy importante de exportaciones dentro de las oleaginosas y hemos tenido también una ampliación importantísima de la frontera agrícola. Por ello es que ahorita estamos sufriendo escasez hídrica y muchos de los incendios forestales que los estamos viviendo tienen que ver con esa escasez hídrica. Es decir, ya estamos viviendo los costos ambientales que hemos pagado por la expansión de la frontera agrícola de la soya. Sentémonos con los soyeros y hablemos con ellos sobre cómo esta construcción de sus ganancias se ha dado en los últimos años, ¿no? No solo es la temporada de invierno, veamos los últimos 15 años, cuánto han acumulado, cuánto impuesto han pagado, cuánto se han beneficiado de créditos que el Estado boliviano ha puesto a disposición de ellos. Tenemos que tener este tipo de conversaciones que tal vez son un poco difíciles. Y sincerarlas. Hasta aquí, mundo de la banca, mundo de la minería cooperativa, mundo de la construcción, mundo de la soya y de la expansión de estas fronteras con sus costos medioambientales. ¿Estamos bien o a quiénes les está yendo bien y no hemos mencionado? Le pongamos números a esos a ver. La banca ha generado más de 2.000 millones de bolivianos en utilidades. Más del 50% de las utilidades provienen de operaciones cambiarias, de comisiones que no tienen absolutamente nada que ver con la intermediación financiera, que es la función del sistema de los bancos. Los cooperativistas mineros solo aportan el 2,5% en términos de regalías sobre un valor bruto de producción de más de 3.000 millones de dólares. Esos son 60, 70 millones de dólares año que ingresa al país. Ganan los exportadores, principalmente agroindustriales, porque en este periodo ha habido una caída en los últimos 6-7 meses de 25% del precio de la soya. Y no hay un exportador que ha salido a decir que le preocupa la caída del precio de la soya, que es un precio el más bajo en los últimos 5 años, porque el diferencial cambiario que están obteniendo hoy con el dólar especulativo está más que compensando esta caída del precio. Ganan, por supuesto, también aquí hay que sumarle a los contrabandistas, porque en la nota que tú mostrabas son 600 millones de dólares que están vinculados a una red turbia de familias, grandes especuladores que se dedican a hacer el transporte, el acarreo de combustibles en frontera. Y también gana el turismo, no todo es tan malo, porque en realidad lo que está pasando en este contexto es que los turistas, Bolivia se ha abaratado para el turismo internacional. Y hoy venir a Bolivia y cambiar al dólar paralelo les permite a los turistas tener la capacidad de comprar más bienes y servicios de los que podrían hacer al menos. Pero no hay un boom del turismo, no lo veo. Es que justamente eso es lo que no se está generando, ¿no? Y si en algo, por ejemplo, hemos coincidido con Alberto y con varias otras personas, que la política de turismo hoy es acéfala, no se la puede ver como un tema estratégico que ayudaría eventualmente a compensar esta disminución de dólares. Pero de otro lado también hay que ver quiénes son los que pierden, porque lo que pasa es que un cambio tan fuerte del dólar lo que provoca es un proceso de redistribución de ingresos perverso, porque quien más gana lógicamente son los ricos, pero también pierden los de menores ingresos, ¿no? Y eso en realidad se ve reflejado en el aumento del costo de la canasta básica, en los salarios que en realidad están de alguna forma ya se están retrasando al incremento de precios. Congelados respecto del incremento. Es un retraso precios, cambiario, sí, ¿no? En términos de lo que es el poder adquisitivo. Pero, ¿por qué no salen a las calles? Yo tengo una intuición, porque en realidad lo que estamos viviendo es que hoy todavía hay un pequeño colchoncito de estabilidad gracias a que las clases medias están desahogando. Lo que han acumulado en la década anterior han generado ese boom de ingresos de la economía que ha permitido que muchas familias salgan de la pobreza, tengan por primera vez en la historia capacidad de ahorro, comprarse una casa, etcétera.
Hoy les pone en una situación todavía de aguante, digamos, les permite sostener esta oleada de incrementos, pero esto es transitorio, ¿no? Pero esto claramente es lo que nos diferencia, digamos, de las tensiones de divisas que hemos tenido en los años 80 o mucho más antes, porque hoy quien está soportando el peso de esta inestabilidad, de desajustes económicos, son las clases medias. ¿A quién le va mal? ¿Cuáles son los sectores más vulnerables? ¿Están en el occidente? ¿Son mujeres? ¿Son indígenas? ¿Tienen empleo? ¿Trabajos precarios? ¿A quiénes les va mal en el país? Yo veo que hay una suerte de mayor participación de las mujeres ahora en fuentes de trabajo. Pero los salarios que se han pagado son menores. Y también hay una mayor participación de sectores jóvenes. No en la calidad que uno quisiera. Pero lo que sí ha habido es una disminución del salario. Este es un estudio que ha hecho Milenio y lo reproduce José Gabriel Espinosa en el último informe de Milenio con algunos elementos más. Y a mí me sorprende esto porque se muestra la precariedad de esos sectores, ¿no? Entonces, si hay problemas ahora económicos, esos son los golpeados por que tienen o trabajar más o poner a otro miembro de la familia a trabajar. Creo que es un serio, digamos, perjuicio, porque incluso no van a poder estudiar como podrían hacerlo. Y los sectores de ingresos fijos, que sí, los jubilados, y tú tienes ahí, en el caso de Bolivia, no solamente son beneficiados aquellos que han recibido una jubilación porque han trabajado y han aportado a un sistema, ya sea el anterior y al nuevo, sino también las personas que reciben la renta de dignidad. O sea, antes recibían 350 y podían comprar, que si vamos a suponer, 20 productos, ahora eso se ha reducido considerablemente. Y esos son los grupos, los primeros que van a sufrir las consecuencias de crisis como la que estamos viviendo. Y frente a esto, algo que mencionó Lourdes hace un momento, se requiere un plan, una visión integral del problema y un plan que realmente pueda darnos otras alternativas, incluso frente a la empresa privada, como hablábamos hace un momento. Los comerciantes minoristas son grandes perdedores en este momento. Justamente la información a la que tenemos acceso es que los importadores ya han hecho un ajuste del 30, del 40%, aumentando los costos, y los comerciantes minoristas todavía no han elevado sus precios porque tienen mucho miedo de dejar de vender. O sea, hay una contención de la elevación de precios a partir de un sacrificio que justamente tiene que ver con poner a más familiares a trabajar, ampliar los horarios de trabajo o agotar sus ahorros, que es su stock de productos, ¿no? Muchos te hablan, ya no estoy comprando más, pero estoy vendiendo todo lo que tenía estoqueado. Pero va a haber un momento en que eso se acabe, es decir, eso tiene un tiempo de duración, ¿no? Y eso podría tener resultados terribles. 80% de los comerciantes minoristas son mujeres, ¿no? Y seguramente están a cargo de sus hogares, seguramente van a tener que sacrificar aún más a sus familias, sacando a sus niños del colegio, que es el círculo perverso de la pobreza, ¿no? Es decir, los ricos pareciera ser que están mucho mejor preparados y están más bien haciendo buenos negocios en este momento, y quienes estarían como más vulnerables son este conjunto de actores económicos que han sido muy dinámicos. Ahí concuerdo con Omar, han ascendido, han logrado ahorro, han comprado cosas que ahorita están vendiendo. Pero aumentaría yo ahí, es decir, está bien lo que tú planteas y creo que es la parte más dura, pero también los industriales han podido estocar materias primas e insumos, y ahora, como se han hecho más caros, están acabándose. Sí, o sea, sí. Yo creo que este es un momento muy oportuno que hay que tomar precisamente, y Omar lo señalaba hace un momento, es decir, es como un paréntesis, es un cuarto intermedio. Como una primavera. Como una pequeña primavera económica, con todos los problemas que tiene, muy particular la primavera, pero que tiene que tomarla en cuenta el gobierno. Y si no hay una respuesta clara, en menos de 3 meses, creo yo, y no vamos a tener que esperar la Navidad, va a ser antes. O sea, el niño nos puede llegar antes.
¿Hay algún escenario complicado a futuro? ¿Cómo se imaginan los siguientes meses en la economía? ¿Qué es lo esperable? Bueno, en realidad lo que yo veo es que es la política la que en realidad está tensionando la economía ineludiblemente, porque son estas incertidumbres políticas que en el tiempo se han traducido en incertezas económicas. Va a ser muy importante lo que vaya a hacer el tema de el tema de las primarias, el tema de las candidaturas. Yo veo, digamos, como un escenario ideal que se pueda reactivar el tema de primarias, porque de alguna forma se tiene que dar certidumbre a la población sobre cómo va a ser el 2025. Mientras no haya una decisión política en ese ámbito, yo veo muy difícil que los pactos hoy en la Asamblea, que son necesarios para resolver este problema que hay de los créditos que están pendientes de aprobación. Hoy hay varias iniciativas legislativas vinculadas, por ejemplo, a hidrocarburos, que son necesarias, pero digamos, en una Asamblea totalmente dividida, fracturada, y donde todavía hay una correlación de fuerzas ahí que no están claras, lógicamente están demorándose los ajustes económicos, ¿no? Quiero cerrar esta idea en el sentido de que yo no creo que el tema en realidad del referéndum que se ha propuesto para el tema del levantamiento de la subvención sea lo más ideal, por dos razones, ¿no? Hay un tema técnico, porque más allá de la consulta ciudadana, de si se levanta o no se levanta, es un tema eminentemente técnico, porque hay que analizarlo desde el lado económico, cuáles son las alternativas, porque yo no creo que estemos hablando de un levantamiento total y restricto de la subvención, sino tiene que ser focalizado, tiene que ser un reacomodo de los ingresos fiscales, y eso obviamente implica un análisis económico. En segundo lugar, el tema de la temporalidad y oportunidad, porque este es el periodo donde se necesita más demanda de combustibles, porque estamos en el ciclo agrícola donde aumenta la campaña, estamos entrando a la campaña de verano y donde más se demanda combustibles. Entonces es en este contexto donde es necesario acelerar el tema de las decisiones. Una eventual consulta a la población que va a demorar 4 meses en realizarse, podría terminar no siendo muy efectiva en términos económicos para lo que se está buscando. Por eso las decisiones políticas hoy están por encima de la economía. Y acá yo no encuentro mucha esperanza, salvo que se serenen las fuerzas políticas y presenten algún marco de acuerdo que nos permita este nivel de certeza. Son las 12:01, si no acabo, voy a perjudicar la programación de Detrás de la Verdad Televisión y de Marcas, que viene enseguida. Mi agradecimiento a Omar Velasco, a Lourdes Montero, a Alberto Bonadona. Y nada, yo de aquí creo que voy a ir a la joyería, me voy a refugiar en el oro. Y a mí la ya he convencido. Ya no me regalen ni por poleritas. Encima de Armando Ortuño te he convencido. Sí. El oro es de verdad, nuestro el oro, futuro. el oro y el oro. Así que a mis amigos, a ustedes incluidos, les diré, en mi cumpleaños, como a la Virgencita me van a regalar joyitas de oro. Me voy a refugiar en el oro.